pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos a ir, hermanos, al mensaje que traemos, las 5 solas de la Reforma Protestante. Comenzamos hace 8 días, amén. Hablar acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante y se dio una pequeña introducción hace 8 días y vimos varios videos, 7 videos vimos así corticos de todo lo que tuvo que ver con la Reforma, todo lo que se volvió en este movimiento, que decíamos inclusive que la iglesia cristiana hoy va a tocar otra vez entrar en otra reforma protestante. Y decíamos, ¿qué era lo que protestaba realmente? Porque lo que los protestantes, de hecho nosotros nos llamaron, ustedes son protestantes, protestan. ¿Qué protestan? Pues que no estamos de acuerdo con la iglesia católica, no estamos de acuerdo con la infalibilidad del Papa, no estamos de acuerdo con todo lo que el Papa dice, no estamos de acuerdo con la manera como lleva la iglesia. Y sobre todo, no estamos de acuerdo, decía Martín Lutero, en que la Biblia no se le dé a conocer al pueblo. Y eso fue lo que hizo Martín Lutero allá, traducir la Biblia, hermano, porque la Biblia estaba escrita en latín y solamente los sacerdotes la leían y el pueblo no tenía la Biblia, el pueblo no tenía acceso a la Biblia, y Martín Lutero hace la traducción del latín al alemán para él poder ahí darle a todos los alemanes allá donde él estaba la escritura. Y de ahí entonces aparecen otros reformadores que traducen la Biblia, en este caso no recuerdo quién, pero la traducen al español, y otros la traducen al inglés, y comienzan a haber traducciones por toda parte, y entonces de esa manera la Biblia, hermano, llega al pueblo, y ahora el pueblo tiene la palabra de Dios para estudiarla. Y eso es lo que se protestaba. ¿Por qué? Y entonces le decían, pero Martín Lutero, ¿qué te pasa? ¿Cómo así que le va a dar la Biblia al pueblo? Eso es un error. Y entonces, esa es la protesta. Y protestaba Martín Lutero, que leyó la Biblia. La protesta era, pero es que lo que yo leo aquí no es lo que la iglesia hace, lo que yo leo aquí no es lo que ese cura predica, lo que yo leo aquí no es lo que el Papa enseña. Entonces protesto contra eso, y por eso es comulgar. Y entonces aparecen lo que son las 5 solas de la Reforma Protestante, hermano, que son digamos, los 5 eslogan que nos identifican como una iglesia histórica. Obviamente que las 5 solas no comenzaron allí con los primeros reformadores. Bueno, sí, las 5 solas estaban con los reformadores, obviamente que no aparecen así como 5 solas, pero vamos a ver hoy que la 5 sola, la sola escritura hoy comienza con Martín Lutero, luego la sola fe también con Martín Lutero, pero luego la sola gracia más adelante, bueno, todas las tenían, pero como sola, sí, que se haya dicho como una doctrina, se fue estando poco a poco, pero creo hasta el siglo XX fue que ya alguien las pudo tener las 5 y quedó como eslogans de lo que es la iglesia reformada. Ok, entonces las 5 solas de la Reforma Protestante, vamos a mirar solo escritura. Como ya dije hace 8 días, son frases que representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. Resumen verdades no negociables del Evangelio. Sola escritura fue el grito de guerra de la Reforma Protestante. Pues por siglos, como ya lo dije, la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones y las bulas del Papa iguales o superiores a la autoridad de la Biblia. Ahí fue donde Martín Lutero tiene que pararse, y hoy día también, hermano, es impresionante. Pero hoy día, cuando hablamos de sola escritura, lo que Martín Lutero quería decir y lo que los reformadores querían decir era que en términos de fe y conducta nosotros necesitamos solo la palabra.
nosotros no necesitamos la tradición de los hombres o la tradición de la iglesia. Nosotros no necesitamos para la fe y la vida de creencia, no necesitamos las bulas del Papa. ¿Sabe qué es una bula? Un decreto. Había una situación, digamos, de una doctrina o una situación dentro de la iglesia y el Papa sacaba, escribía un decreto así, una carta, digámoslo así, y entonces él la firmaba con el sello y eso ya quedaba. Esa era la bula del Papa que todos tenían que obedecer. O los concilios, cuando se reunían los concilios de los sacerdotes y sacaban algunos decretos de la iglesia, algunas normas, y entonces eso ya quedaba establecido. Entonces, ¿qué era lo que hacía la iglesia y todavía lo hace en tiempos de Martín Lutero? Sí, creemos en la Biblia, obviamente en la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que creer, no solo la revelación llega, ellos decían, porque aunque ellos reconocen y nosotros reconocemos hoy día que hay dos clases de revelaciones, Dios habló al hombre y Dios habla al hombre en una revelación general, que es a través de la naturaleza, natural o general, que es a través de la naturaleza. La Iglesia Católica también lo reconoce, y Dios habla de una manera especial, o hay una revelación especial en la Escritura, y nosotros tenemos la Escritura como la revelación especial de Dios dada. ¿Qué quiere decir eso? Que para uno ser salvo necesita la palabra de Dios. Hermano, la revelación general de la naturaleza no hace a la gente salva, no puede la gente conocer el plan de salvación. Por eso Dios envió la Escritura, porque a través de la Escritura o del Evangelio es que el hombre conoce el plan de salvación y puede ser salvo. Ahora, la Iglesia Católica dice, sí, está bien, pero no, solo la Escritura indicaba que solo a través de la Escritura se puede conocer el plan de salvación, pero la Iglesia tradicional católica de esa época decía sí la palabra, pero también tenemos la tradición de la Iglesia, y a través de la tradición de la Iglesia, de los dogmas de la Iglesia, también la gente puede ser salva. Pero también tenemos el Papa o los concilios. Entonces hay tres autoridades. Entonces la Iglesia Católica dice, lo que diga el Papa, lo que digan los concilios, eso ayuda a la salvación, ¿no? Lo que diga la tradición, eso ayuda a la salvación, y también lo que diga la palabra. Pero en determinado momento los católicos han tenido la palabra por debajo y han tenido por encima, o le dan mayor autoridad a lo que el Papa dice, o los concilios, o la tradición, pesa más. A eso era que Martín Lutero protestaba. Y ahí cuando él dice, no señores, es la palabra de Dios. Entonces, la sola Escritura quiere decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Nada que contradiga, hermano, nada que contradiga lo que está escrito aquí nos puede llevar a una vida de creencia o de fe. Solo un inconverso no pudiera hablar de la sola Escritura. Y vamos a ir a Isaías 8:20. Esto es impresionante. Ya Isaías lo hablaba. Solo un inconverso no hablará de sola Escritura. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, o sea, conforme a la ley de Dios, o conforme al testimonio de Dios, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y la traducción allí de no les ha amanecido es porque el Espíritu Santo no les ha iluminado su corazón. Y hermano, hay que entender que para que el Espíritu Santo ilumine el corazón de un individuo, primero tiene que regenerarlo. Entonces, un inconverso no tiene la iluminación del Espíritu Santo y él no pudiera comprender la bendita palabra de Dios. Por eso dice, dice, a la ley y al testimonio. Si ustedes no van conforme a esto, si no dijeren conforme a esto, o sea, si alguien no habla de acuerdo a la palabra, si alguien no habla de acuerdo a la autoridad de la palabra, si alguien no se deja guiar por la autoridad de la palabra, dice Isaías, es porque la iluminación del Espíritu Santo no les ha llegado a su corazón, porque no les ha amanecido.
Entonces aquí yo puedo entender un inconverso, así venga a la iglesia, nunca entenderá la palabra de Dios. Nunca podrá iluminar, tener la iluminación de la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasó a la iglesia católica. Como no entiende la palabra de Dios, dejémosla a un lado, porque más entendemos el concilio y más entendemos la tradición. Entonces, no podemos creer que solo la palabra nos salve. La iglesia salva. La tradición de la iglesia salva. Y eso es lo que se levantaba. Entonces, este texto está en contra, obviamente, de él. Hay un apologista que, no sé si todavía está vivo, creo que sí, se llama John Van Clark. Él dijo lo siguiente: los hombres no rechazan la palabra de Dios porque encuentren faltas en ella, sino porque ella encuentra faltas en ellos. Tremendo. O sea, ¿por qué la gente rechaza la palabra de Dios? No porque haya fallas en ella, faltas en la palabra de Dios, sino porque es la palabra de Dios la que va a encontrar fallas en el hombre. Escuchaba a alguien decir, ay, no recuerdo dónde era, no, pero es que nadie quiere ir a Dios. Sí, la gente sí quiere ser salva, obvio, nadie quiere ir al infierno. La gente quiere ser salva, pero lo que la gente no quiere es someterse a Dios. Querer ser salvo, obvio, nadie quiere ir al infierno, todos quieren ir al cielo. Pero la gente quiere que Dios los salve del infierno. Mire, la gente quiere que Dios los salve del infierno. La gente quiere que Dios los lleve al cielo, pero que los deje caminar en sus pecados. ¿Ve? Entonces cuando la Biblia viene y me habla de que yo estoy mal, de que yo estoy en pecado, yo ya no, así no, Señor. Entonces no es la Biblia la que está errada, equivocada. Es el hombre el que está errado, equivocado, que la Biblia le descubre el corazón al hombre y por eso el hombre no se quiere someter. ¿Para qué voy yo a esa iglesia? ¿Para que el pastor me diga cómo estoy viviendo? No, porque yo amo cómo estoy viviendo. O sea, yo quiero que Dios me lleve al cielo, pero yo quiero que Dios me comprenda y me deje vivir en mi pecado. ¿Y sabe cuál es el punto aquí? Que yo no sé qué pasa, pero hay muchos cristianos, y aún aquí en esta iglesia, que todavía quieren que Dios les permita vivir en sus cosas. Y yo le decía a mi esposa, creo que era esta mañana, de escuchar tanto esta semana, porque he escuchado muchos pastores, yo creo que es la semana que más he escuchado predicaciones de pastores diferentes. Pero escuchaba al pastor Miguel, y creo que en los que vengan esta noche lo van a ver, y él decía esto: dejemos que la palabra de Dios obre, porque el problema en el cual entramos nosotros los pastores es que después de ver a una persona venir a la iglesia tanto tiempo, uno ya quisiera que esas personas cambiaran, pero cuando uno ve que no, uno entra en conflicto. Y es muy difícil, para mí es muy difícil, después de un tiempo, pero este pastor y los pastores dicen, si la palabra de Dios no cambia a una persona, yo no lo voy a hacer. Y hay algo muy fuerte y muy triste, y muy fuerte, digamos, triste pero fuerte también, y es escuchar, no recuerdo a un reformado que él decía también estas palabras: tráigale usted alimento a las ovejas, que es la palabra de Dios, y verá que así las cabras se van a ir. Es fuerte eso, es duro. Pero él decía, si usted le trae alimento a las ovejas, las cabras se van. ¿Y qué es eso? Solamente una persona regenerada puede recibir la palabra de Dios. Miren lo que Martín Lutero dijo, y ahí fue donde comienza la sola escritura. Lo hemos visto hace 8 días, pero vale la pena otra vez. En la dieta de Worms. ¿Sabe cuál es la dieta de Worms, no? Habíamos visto nosotros en los videos como Martín Lutero en el 1517, ya siendo él un sacerdote, ya siendo él inclusive profesor del seminario, y lo envían a él a la iglesia a enseñar, y él comienza a enseñar Romanos,
Gálatas y Hebreos, después de haber enseñado esos 3 libros, él saca las 95 tesis que son una protesta contra la Iglesia Católica, y en el 1517, el 31 de octubre de 1517, las clava allá. Pasaron más o menos que 4 años donde le decían a Martín Lutero, retráctese, pero Martín Lutero, él hacía libros y libros, y esas 95 tesis las imprimía y las mandaba, y eso se llenó casi toda Europa de eso. Y los libros que él hacía, no recuerdo si eran como 40 libros así pequeñitos como el que les entregué ahora, y eran los pensamientos de la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Martín, retráctese de eso, y atacando a la Iglesia Católica y al Papa, y la gente, por favor Martín, ¿qué está haciendo? Y no, él buscaba la reunión, hasta que por fin en el 1521 le permiten la reunión. Y en esa dieta de Bonn, como veíamos nosotros en una parte de la película, a él le dicen, bueno, retráctese de esos escritos, si no los comulgamos. ¿Se retracta o no? ¿Y saben qué dijo? Deme 24 horas para pensarlo. ¿Cuál para pensarlo? La historia cuenta que él se fue a orar al cuarto. Señor, ¿qué he hecho yo? Y al otro día aparece, y otra vez. Y mire la respuesta, aquí la tengo escrita. Él contestó lo siguiente cuando le decían que se retractara, que dijera que esos libros los quemaran y que se retractara. Él dice lo siguiente: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al papado o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude, amén. Ahí, con esa declaración, sale sola Escritura. Martín Lutero dijo: yo estoy sujeto y mi conciencia está sujeta a la Escritura. Y yo quiero decirle algo: él no lo dijo porque lo leyó de alguien, él no lo dijo porque escuchó un mensaje una noche, él no lo dijo porque tuvo un sueño y Dios le dijo: ay Martín, la Escritura. No, él lo dijo, por lo menos, hermano, por lo menos 10 años llevó Martín Lutero estudiando la Biblia, y cuando él comenzó a enseñar Romanos, versículo tras versículo, Gálatas tras versículo, Hebreos tras versículo, entendió, y lo entendió tanto que dijo: mi conciencia ahora es cautivada por las Escrituras. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, porque hoy puedo yo alardear de sola Escritura, pero decir sola Escritura no es tener un concepto, es que verdaderamente yo amo la Escritura, que estoy sumergido en ella. O sea, la Escritura ha esclavizado mi conciencia, yo estoy esclavo mi conciencia a la Escritura, o ni siquiera la leo, o ni siquiera la conozco. Entonces, cuando Martín Lutero dice eso, él no fue un cuento, fue una vida, fue una vivencia, fue una experiencia que él tuvo. Entonces, hermano, quiero hablar en esta mañana el significado de sola Escritura. Y tengo 7 puntos, con un versículo cada punto, alguno 2, que quiero que miremos qué significa eso de sola Escritura. Obviamente que esto da para hacer un libro, inclusive, de hablar de sola Escritura. Nos tendría que llevar lo que nosotros llamamos teológicamente, en la teología sistemática, bibliología. Y tendríamos que comenzar a hacer un estudio de bibliología, que una vez aquí lo hicimos, como 3 meses, me acuerdo, que duró. Usted tiene las hojas que se las entregué. Sería hacer un estudio para saber qué es sola Escritura. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer en esta hora, hermano? Voy a hablar de 7 principios de la sola Escritura, que son principios fundamentales de la bibliología, y que los quiero traer acá. O sea, cuando nosotros hablamos de sola Escritura,
que ya conocimos la historia, dónde surgió, cómo sale esto, de ahí en adelante todos los reformadores, solo escritura, solo escritura. ¿Qué quiere decir solo escritura? O como decía el pastor Rugel Michelén, sola escritura no significa que no vamos a mirar entonces otros libros, o que no vamos a mirar la confesión de fe, o que no vamos a escuchar a otros pastores. Eso es imposible. Hay gente que le dice hoy día: "Ay, yo tengo solo la palabra, para mí es solo Cristo, yo no creo en concilio, yo no creo en confesiones de fe". Hermano, hay que tener cuidado. Sola escritura no indica que está aislada de otros hombres de Dios que han estudiado la sola escritura y que hay unos mensajes, en este caso como la teología sistemática, que nos ayuda a estudiarla. Sola escritura lo que quiere decir es que tu fe, tu vida de creencia, hermano, todo lo que creemos nosotros debe ser basado en la totalidad de las escrituras. Amén. Eso es sola escritura. Pero tú puedes leer un buen libro que te va a hablar de sola escritura. Tú puedes escuchar a un pastor que te va a hablar de sola escritura. Y sola escritura no nos deja a nosotros ciegos, porque tenemos, y ahora vamos a ver, al Espíritu Santo en nosotros. Y eso no quiere decir que usted entonces no puede sentarse ahí a evaluar un tema, un mensaje del pastor, y como usted conoce la escritura, eso no quiere decir que usted va a tragar entero. De hecho, sola escritura implica que aún usted escuchándome esta mañana este mensaje, usted puede ser un bereano donde abre la Biblia y usted puede pararse o terminando el mensaje decir: "Pastor, acláreme este punto porque veo que está equivocado acá". Sola escritura, hermanos, no es que un pastor predica y aún diga que está predicando sola escritura, entonces esa es la palabra. Lo único que no falla es la palabra de Dios. Yo puedo fallar, amén. Tú puedes fallar, un libro puede fallar, la confesión de fe que estamos estudiando puede fallar. Pero sola escritura implica que ella es la autoridad por encima de todo, amén. Sola escritura es la autoridad para la iglesia, es la autoridad para el pastor, es la autoridad para el creyente, es la autoridad para la confesión de fe, es la autoridad para mi vida de fe, mi práctica. Entonces vamos a ver cómo son principios acá. Primero, sola escritura significa que ella es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla de la inspiración de la escritura. Entonces un punto en bibliología se llama la inspiración de la escritura. Y sola escritura, partiendo de ese hecho, implica que ella ha sido inspirada por Dios. Y eso tú y yo tenemos que tenerlo tan claro como el agua, hermano. En 2 de Timoteo 3:14, vamos a ir allá. 2 de Timoteo 3:14. Pablo le dice a Timoteo: "Pero persiste tú en lo que has aprendido". ¿Qué aprendió Timoteo? ¿Y que te persuadiste? ¿En qué te persuadiste, Timoteo? Sabiendo de quién has aprendido. Ya sé de quién aprendió, de tu abuela y de tu mamá. ¿Pero qué aprendiste? Y que desde la niñez, ¿qué pasó desde la niñez? Has sabido las Sagradas Escrituras. Este Timoteo era bravo. Desde niño aprendió las Sagradas Escrituras. ¡Qué precioso! Desde niño leía las Sagradas Escrituras. Hace como 2 años les hice un desafío a ustedes de leer la Biblia en 1 año. Yo no quiero pensar que hoy día usted todavía no la ha leído totalmente. Ya, hermano, usted llevando conmigo 4 años, 5 años conmigo, 3 años conmigo o 2 años conmigo en esta iglesia, es imposible que a estas alturas usted me venga a decir todavía que no la ha leído de pasta a pasta. No, hermano, ahí sí lo veo grave. Porque este Timoteo de la niñez había sabido las Sagradas Escrituras. Y mire lo que dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, y aquí es donde yo decía al comienzo, la revelación especial de las Sagradas Escrituras es la única que nos puede hacer sabios para la salvación. No hay salvación posible sin las Escrituras. Pero ahora viene aquí el punto. Toda la Escritura, ¿cuánta? Toda la Escritura. Y aunque Pablo aquí se refería al Antiguo Testamento, obviamente que entra también el Nuevo Testamento, que iba a ser compuesto después. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, por eso es que ella es útil para enseñar, por eso es que ella es útil para redarguir, por eso es que ella es útil para corregir, por eso es que ella es útil para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso le doy gracias a Dios por estos pastores reformados y por la sola escritura, que lo único que ellos nos dicen es: mire, predique la palabra, solo enseñe la escritura, que ella es útil para transformar la vida de las personas. No es mi pensamiento positivo, no es mi filosofía, mi psicología, nada de eso, es la palabra de Dios. Amén. Pero mire, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, aquí la palabra inspirada es soplar o soplada por Dios. Lo que pasa es que a veces uno cree que inspirada es como eso, pero no es así. Es exhalar, más bien, es hacer esto. No, como hacer esto, como toda la escritura es, ahí dice inspirada, pero es que inspirar es como, no es aspirar. Toda la escritura es soplada por Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando dice que es soplada por Dios, la Biblia nos habla de que Dios usó 40 autores, más o menos. Y esos autores, aunque Dios los usó en su humanidad, porque Dios no violentó nada de esta gente, sino que ellos libremente recibían la palabra y ellos libremente escribían. Pero el hecho de que es soplada por Dios, lo que está diciendo, hermano, es que el autor de la Biblia es Dios, y la sopló por medio del Espíritu Santo. Hermano, y esto es tan impresionante, que quiere decir que la voz de Dios era lo que estos autores recibían y era lo que ellos estaban escribiendo. Esto no es de ellos, no fue que a ellos les pareció escribir eso, sino que Dios se lo sopló a ellos y ellos reciben como un soplo de inspiración, la reciben y ellos la escriben. Por eso, hermanos, una vez hecho el canon, no hay más. Amén. No hay más. Que alguien se pare a decir: ay, Dios está soplando su palabra en mi vida. Mentiroso. Porque solamente la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Y en este punto pudiéramos hablar de lo que es la inerrancia de la escritura, otro término teológico para sola escritura. Es decir, que cada palabra y aún cada tilde fue inspirada por Dios sin error en los manuscritos originales. Y es impresionante cómo funciona esto, porque no es que Dios cogió al hombre como un robot y le dice, a ver, como el jefe a la secretaria: escríbame ahí, y leí una carta, escríbame lo que le digo. Así no fue. Dios le sopla la palabra, le inspira la palabra al hombre, pero el hombre voluntariamente él escribe lo que él está viendo. Pero cuando él está escribiendo de su voluntariedad, o sea, 100% humano, para escribir él, pero lo que él está escribiendo es soplado por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que aún en una tilde, hermano, no hay error. Eso se llama la inerrancia de las escrituras, que esto no es un cuento, como algunos se han parado a decir, sobre todo los de la teología liberal. Ah, no, eso es un cuento, eso de Adán y Eva, eso es un cuento. Esas cosas, esos son cuentos. Eso de que pasó por el Mar Rojo, no, esos son fábulas, esos son cuentos. No, no, Señor, creemos, hermano, en ese sentido, en que la palabra, hay una parte de bibliología que dice la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, que quiere decir que aún una tilde, hermano, fue inspirada por Dios. Amén. Usted no vaya a pensar que, ay, es que Pablo se equivocó acá. Ah, no, yo no entiendo ese. No, lo que pasa es que Pablo aquí quiso decir. No, ¿cuál quiso decir? Pablo lo dijo porque Dios se la inspiró. Amén. Así tú no la entiendas, así yo no la entiendo. Número 2. ¿Qué quiere decir sola escritura? Sola escritura significa que ella es infalible. Y ahí pudiéramos hablar de la infalibilidad de las escrituras, de la escritura. La palabra infalible no falla, sin falla. Ella se cumple fielmente. O sea, ella no tiene errores, porque en Dios su autor no hay error. Al ser la palabra de Dios, ella es perfecta, sin falla, no puede ser quebrantada, como dijo Jesús en Juan 10:35. Vamos a mirar Juan 10:35. Aquí están acusando a Jesús, que porque Él es el Hijo de Dios, entonces ¿cómo se hace Dios? Y mire cómo Jesús contesta.
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, esto serían los sacerdotes, profetas, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, en otras palabras, ustedes se asustan que porque yo digo que yo soy hijo de Dios, porque Él es mi papá, y ustedes me quieren a mí por eso matar, porque yo digo que Él es mi papá. Entonces le dice, ¿y acaso no ha leído la escritura? Que Dios, y creo que es Salmo 86, que Dios llamó dioses a aquellos por los cuales vino la palabra. Ahora, no se asuste, que eso era normal. A los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, se les decía dioses en esa época porque ellos tenían una autoridad. Era por eso más que todo. Entonces Jesús dice, bueno, si Dios, 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, por medio de los autores de la palabra, y los llamó dioses. Es un cuento más, yo que soy el hijo, ¿no? Pero lo que quería decir era esto, y la escritura no puede ser quebrantada. Hermano, la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Nadie puede quebrantar la escritura. Se ha levantado gente para querer decir que la Biblia no es inerrante, que la Biblia no es infalible, que la Biblia tiene muchas fallas, que la Biblia tiene muchas contradicciones. No, la Biblia, la palabra de Dios, no puede ser quebrantada. Cuando decimos sola escritura, nos tenemos que parar a decir, ella es inspirada por Dios, Dios es su autor, Dios la sopló. De pararnos a decir, ella es inerrante, porque ella, desde los manuscritos originales hasta una tilde, fue dada por Dios. Ella es infalible, ella nunca ha fallado, ella no falla, en ella no hay error, hermano. Te tienes que levantar a decir eso. Eso significa sola escritura. Número 3, sola escritura significa que ella es suficiente. Y eso se le llama en teología la suficiencia de las escrituras. Ella es suficiente y tú y yo tenemos que venir y comprender eso. Quiere decir esto, que en ella encontramos todo lo necesario para nuestra fe y para nuestra vida espiritual, que no necesitamos de experiencias extrabíblicas. Y yo quiero que vayamos a segunda de Pedro para hablarle de la suficiencia de las escrituras. Eso era lo que la iglesia católica romana en tiempos de los reformadores no tenían. Ellos decían, la Biblia no es suficiente, necesitamos la tradición, necesitamos lo que diga el Papa. Pero vamos a mirar segunda de Pedro 1:16, segunda de Pedro 1. Y mire lo interesante, aquí nos habla de la suficiencia de las escrituras. Porque dice Pedro, cuando yo digo dice Pedro, dice Dios, amén. Pedro es el autor, pero dice Dios a través de Pedro. Porque a veces usamos eso como para, no solo dijo Pedro, no, lo dijo Pedro, no, lo dijo Dios, usando a Pedro, amén. Inspiración verbal y plenaria de las escrituras, que después lo miraremos. Entonces, porque no nos hemos dado a conocer, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Miren lo que Pedro está diciendo acá. Lo que le dimos a conocer a ustedes no es porque una fábula por ahí, sino que nosotros mismos lo vimos. Ahora mire lo que dice. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, aquí está hablando de la transfiguración. La transfiguración, usted después lo busca, estaba Elías y Moisés. Dice que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ellos escucharon esa voz y luego dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ya van dos cosas. Nosotros vimos su majestad en el Monte Santo. Nosotros oímos la voz que venía del Padre que decía, este es mi Hijo amado, a Él oí. En otras palabras, Pedro está hablando de una experiencia, ¿sí o no? De una experiencia que tuvo. Ahora mire lo que dice el 19. Tenemos también, Él habla de la experiencia, pero luego dice, tenemos también la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, mire, le está diciendo a la iglesia, nosotros tuvimos una experiencia, Juan y yo y Jacob, los tres, tuvimos una experiencia de la transfiguración. El Señor nos llevó a orar al monte y fuimos a orar, pero luego vemos cómo se aparece Moisés y Elías y ellos son levantados en una nube. Y cuando los vemos levantados en esa nube, vimos la gloria de Dios. Vimos esa majestad. Y era tan grande, ¿se acuerdan? Que Pedro dice, Señor, hagamos una enramada para eso, 3 enramadas. Para Elías, para Moisés y una para ti. Y nos quedamos nosotros acá. Lo vimos, pero luego se desaparece. Y viene una voz del cielo que la oímos. Y esa voz dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él les está compartiendo la experiencia, pero luego dice, verso 19, tenemos también, o sea, él no está mintiendo, él dice, esto es verdadero, pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? El Antiguo Testamento. Lo que Pedro está diciendo es, mire, aunque yo puedo hablarle de una experiencia que es verdadera, yo la tuve, usted no se quede con la experiencia que yo le voy a dar, porque tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética, que es más segura que la experiencia que yo tuve. Y a esa palabra profética que es más segura, es a la cual yo debo, dice, a la cual hacéis bien, yo debo hacer el bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Yo no debo estar pensando, hermano, y míreme acá, porque ese es el problema que tenemos hoy día. Viene un pastor y se para aquí y le dice, hermano, Dios me habló anoche. Sí, se apareció el Señor y me habló y les trae su experiencia. Y él no tiene autoridad para venir a un púlpito y contar esa experiencia. Él tiene que abrir la escritura, que es más segura, y predicar la palabra. Amén. Pero hoy día la mayoría de los púlpitos son puras experiencias. Ay, me metí en oración y Dios me habló. Yo a mi esposa le he contado de mis experiencias, pero son experiencias de revelación, de iluminación. Cuando digo, ahora entiendo este texto. Hay muchos textos de esta semana que le decía, mira cómo entiendo este texto, todavía no se lo he dicho a ustedes. Pero son textos de la Biblia, de la Escritura que me da. Pero qué tal yo de decir, mire, yo estaba orando así y sentí una tembladera y el Espíritu Santo me hablaba y me dijo, ay, no haga el culto el domingo. Descanse. Hermano, sola Escritura lo que está diciendo es que ella es suficiente. Amén. Suficiente. Y usted tiene, por favor, hermano, que llegar a eso. La Biblia es suficiente. Yo no necesito más revelación. Yo necesito que alguien venga y me hable y algo nuevo por ahí. ¿Sabe, hermano? La Biblia habla del cielo. ¿Sabe, hermano? La Biblia habla del infierno. Y a mí me han enviado por los correos testimonios de alguien que fue al infierno y yo ni le pongo cuidado. Aquí, recién comenzamos esta iglesia, no recuerdo quién fue. Mi mamá me lo trajo. Creo que fue el vecino de allí que no sé dónde va. Me trajo puede estar un CD, un testimonio de alguien que fue al infierno y al cielo y que para que yo lo escuchara. Hermano, no lo he escuchado, por ahí está. A mí no me interesa. Si yo quiero saber del cielo y del infierno, aquí está en la palabra. Amén. Ay, pero muchos de ustedes les encanta eso. Que fulana de tal, que fulano de tal. Ay, mira, yo quiero oírlo. ¿Cómo así? ¿Ah? Hermano, ¿por qué no lee la Biblia mejor? Métase una buena concordancia y clique ahí donde habla del infierno y ahí le habla. Y crea lo que está escrito acá. No le crea a esa bruja que vino a decir cómo era el infierno. ¿A qué? Amén. Eso se llama suficiencia de las Escrituras. Y cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, la iglesia necesita la palabra de Dios, no necesita, hermano, la psicología de los hombres, no necesita la filosofía de los hombres, solo la bendita y soberana palabra de Dios. Amén. No más, es suficiente. Entonces aquí procuramos eso. Número 4, cuando hablamos de la sola Escritura, queremos decir que ella es una unidad, y aquí hablaríamos en el término teológico, la unidad de la Escritura. En ella hay una unidad, la unidad de la Escritura. ¿Qué quiere decir? En ella no hay contradicción. Porque, hermano, mírenme, ¿cómo puede haber contradicción si el autor
es Dios el Espíritu Santo. Si Dios fue el que inspiró la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola mente. La mente de Dios lleva un solo hilo, lleva una sola unidad. Pero la gente dice, no, es que Moisés y Cristo se contradicen. O no, es que Pedro y Pablo se contradicen. Usted nunca piense eso. No, le voy a decir una cosa. Cuando usted ve que aparentemente Moisés y Cristo se contradicen, o aparentemente Pedro y Pablo se contradicen, el que está contradecido es usted y yo, que no entendemos. Porque el mismo que le dio la palabra a Moisés y que se la dio a Cristo en los evangelios, y el mismo que se la dio a Pedro y a Pablo, se llama el Espíritu Santo, y es Dios. Y en él no hay contradicción, hay una unidad de pensamiento. Y eso es lo que tenemos que entender. Y es una sola palabra. Aquí tiramos por el suelo, lamentablemente, a los dispensacionalistas. Porque el sistema dispensacional dice que Dios le habló a Israel de una manera y a la iglesia de otra manera. Hermano, Dios habló lo mismo a su pueblo, porque Dios tiene un solo pueblo. Amén. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, y Él habló una sola palabra. Solo que a Israel o al Antiguo Testamento habló mucha simbología, pero que se cumplió en el Nuevo, pero es lo mismo. Le voy a mostrar un texto. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Después de que está hablando acá el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, y le está diciendo todo lo que pasó a Israel, todas las cosas malas que hicieron y que Dios permitió todo eso, pero al final en el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire la unidad tan hermosa de la palabra. O sea, lo que le pasó a ellos en el Antiguo Testamento quedó escrito para nosotros. Amén. Para nosotros. O sea que cuando yo leo el Antiguo Testamento y lo que les pasó a él, no vaya a pensar que era que Dios le estaba hablando a ellos. No, Dios le habló a ellos, pero dice que eso quedó escrito para nosotros, como una advertencia para nosotros. Ah, no, Dios le habló a José. Ah, no, Dios le habló a Moisés. Ah, no, Dios le habló a Abraham. No, Señor, Dios le habló a ellos y eso quedó escrito como un ejemplo para nosotros, porque la Biblia mantiene una unidad. Amén. Y eso es lo que necesitamos comprender. La escritura entonces no se puede contradecir, los dos testamentos no se pueden contradecir, los autores no se pueden contradecir, la escritura es una sola, ningún pasaje puede ser tomado entonces aislado. Escúcheme, hermano, acá. ¿Por qué algunos dicen que se contradice la palabra y quieren mostrarnos que se contradice? No. La Biblia no se contradice. Lo que pasa es que hoy día muchas personas cogen textos fuera de contexto. Y cogen un versículo y le hacen decir a ese versículo lo que el versículo no dice. Tú y yo tenemos que aprender a hacer una buena exégesis. Le he enseñado acá. Tú y yo tenemos que aprender a mirar el contexto. ¿Qué es eso? Cuando usted coja un versículo, hermano, tiene que ir atrás, tiene que ir adelante, mirar el contexto, alrededor de ese texto. Y si aún ese texto es oscuro, entonces usted tiene que mirar toda la enseñanza general de la Biblia, porque ella no se contradice. Yo soy, por perezoso, por no estudiar, el que hago decir que la Biblia se contradice, pero la Biblia mantiene una sola unidad. Amén. Entonces es muy importante que estudiemos las escrituras. Ella no se contradice. Número 5, ¿qué quiero decir con sola escritura? Quiero decir que ella es autoritativa. Y aquí se llamaría lo que es la autoridad de la escritura. Ella es autoritativa. O sea, como ella es inspirada, ella es infalible, inerrante, ella es suficiente, tiene suprema autoridad. Es decir, no existe autoridad humana, angelical o demoníaca mayor que ella. Amén. Si pudiéramos ver lo que dijo Pablo, ay, si un ángel viniera y me dijera, no, Señor, ella tiene suficiente autoridad. Entonces, la autoridad de la escritura siempre será la última palabra en cada decisión que tomemos. Negar es negar a Dios mismo. Contradecir la escritura es contradecir a Dios mismo. Hermano, por favor, ni nos atrevamos a pretender que ese texto no va ahí. Oh, como una señora, lea 2 de Timoteo, donde dice que Pablo dijo, no permito a la mujer que le enseñe al hombre, y una mujer dice que es apóstola hoy día,
le dijo, tache ese versículo, no va ahí. Pablo era un machista. Esa persona no se somete a la autoridad de la palabra. Todos aquellos que quieran venir y decir que eso no va ahí, hermano, eso va ahí. Y yo tengo que bajar mi cabeza y aceptarlo, porque está escrito. Usted puede pensar tan siquiera que hay un error, que hay un versículo, que hay una palabra ahí mal escrita o que no, y que se contradice. ¿Sabe quién tuvo esa tentación? Y hoy día lo acusan. Martín Lutero. Martín Lutero se metió tanto con la justicia de Dios. Y obviamente, yo lo defiendo a él, porque Martín Lutero apenas está tratando de hacer teología. Por favor, entendamos, él es un monje católico. Toda la vida aprendió lo del catolicismo, luego viene a leer la Biblia y él está tratando él tuvo que ir y mirar a San Agustín, que fue el que le dio algo, leyó los libros de San Agustín, aprendió un poquito. Pero cuando él se mete tanto en la justificación por la fe, y lee Romanos, y lee Gálatas, y lee Hebreos, y luego se va a leer a Santiago, entra en un conflicto. Y él quería arrancar a Santiago de la Biblia. Dije, si yo estoy defendiendo la fe solo para justificar, y ahora Santiago me dice que tengo que hacer obras para ser justo, y él no podía entender eso. ¿Sabe? Hoy día nosotros lo entendemos porque estamos acá y no estamos en el pellejo que él tuvo que enfrentar. Y hoy día muchos críticos, ay, Martín Lutero quiso sacar a Santiago. No, hay que entender el contexto en el cual él estaba. Hoy día yo puedo entender y esto es muy importante, porque aparentemente hay una contradicción. Es muy sencillo, se lo voy a decir así facilito, rapidito. Lo que pasa, hermanos, es que el apóstol Pablo está hablando de la justificación para la salvación, y Santiago está hablando de la justificación para los que ya son justos, y por eso dice buenas obras. En otras palabras, escuche esto, Pablo está escribiendo en Romanos y le está diciendo, nosotros necesitamos solo la fe para ser justos y no las obras. Pero Santiago está a este lado, ya es justo. Santiago está diciendo, sí, Señor, usted ya fue justo por la fe, pues muéstreme las obras. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo escribe a alguien antes de ser justificado, Santiago escribe a alguien que ya es justificado. Cuando tú entiendes eso, hermano, concilia las dos cosas. Martín Lutero no las pudo conciliar, no sé si al final las concilió, pero hay gente que choca. Como veíamos el texto ahora, ¿no? Dios puede y lo que Él quiere sucede, pero entonces, ¿por qué no puede salvar a todos? No es que no pueda salvar a todos, es que Él no determinó salvarlos y punto. Y eso toca, hay textos muy difíciles. Aún Pedro, que dice Pedro, dice, ay, y usted lo busca allá en 2 de Pedro 3, dice Pedro, uy, le cuento que hay unos escritos que escribe nuestro hermano Pablo, tiene unos escritos que son muy difíciles de entender. Y él dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para la perdición. Pero ahora entendemos quién es un indocto y quién es un inconstante. Un indocto es uno que no es docto, o sea, un indocto es uno que es flojón, no le gusta leer la Biblia. Inconstante, hoy sí, mañana no. Entonces esa gente que no estudia las Escrituras, que no quiere meterse en las Escrituras, quieren que superficialmente sacar un texto de acá y por allá y que le pretenden enseñar. Y esos son los que tuercen las Escrituras. A usted y a mí nos toca, hermano, venir y estudiar las Escrituras. Amén. Arrepiéntase hoy. Si yo le dije hace más de 2 años que estudiara la Biblia y no la ha estudiado todavía de pasta a pasta, dentro de 1 año le voy a decir, y si no lo ha hecho, y si usted no lo hace, hermano, pierde la salvación. No mentiras. Oye, yo lo dije recochando. Pero un hijo de Dios, hermano, debe leerla. Amén. Debe leerla, porque tiene la salvación la ley. Ay, el texto no alcancé. Romanos 1:16, ¿lo conoce? Dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio. Poder de Dios, autoridad, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego usted busca Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra, dice, hasta partir el alma. El poder de la palabra que puede convertir una persona. Hermano, la autoridad de la palabra es tan tremenda. Entonces, sola escritura significa la autoridad de la palabra. Además de que hace todo esto, no puede haber otra autoridad por encima de ella. Amén. Y esto fue lo que Martín Lutero dijo, y eso fue lo que
los amigos de Martín Lutero y los sacerdotes le decían, no diga eso, ¿cómo se le ocurre que usted va a decir que las bulas del Papa no tienen poder? No diga eso, Martín Lutero. Sí, es la palabra, las bulas del Papa por abajo. No, Martín, no diga eso, no, por favor, no, lo van a excomulgar. A mí qué me importa, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad. Amén. A eso nos referimos. Hermano, en esta iglesia y en toda iglesia de Cristo, la autoridad es la palabra de Dios. Nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Amén. Número 6, ¿qué significa solo escritura? Significa que ella, esta es la parte negativa, no es de interpretación privada. Y aquí es donde venimos a hablar de la interpretación de la escritura. El término sería la interpretación de la escritura. Ella no es de interpretación privada. Vamos a 2 de Pedro, rapidito, 1:20. 2 de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí aclara por qué, porque nunca la profecía, nunca, subraya eso, la profecía o la palabra de Dios fue traída por voluntad humana. Lo que los hombres, sino que los santos, son santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a empezar en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hermano, lo que quiere decir aquí, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue que a Pedro le dio poner eso. Este Casluna, que es un falso, atreverse a decir que Pedro se había equivocado porque no le recibió plata al mago. Claro, como él sí le recibe, hasta el diablo le recibe. Entonces, Pedro se equivocó. Atreverse a decir eso, hermano, contra un santo, que aquí dice que Dios usó a los santos hombres de Dios. O sea, cuando Pedro escribe el acontecimiento del mago, no fue porque a él le plació escribir lo que otro dice que por qué lo escribió. No, fue porque Dios le dijo que lo escribiera. Y eso es autoritativo. Por eso a mí me da piedra. Entonces dice, voy a explicarle desde atrás para entender el de arriba, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo que quiere decir es que ninguna tilde, hermano, que está escrita acá fue porque el hombre quiso traerla, sino porque Dios la inspiró. Amén. Por esa razón el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque esto me lo malentienden. Interpretación privada. Muchos me dicen, ay, la Escritura no es de interpretación privada. No es lo que usted dice, yo también puedo decir. Todos podemos decir, nadie tiene la patente. Nadie puede decir que a él está bien. No, él puede decir, pues yo también puedo decir. No es que la Escritura no es de interpretación privada. Espérese. ¿Quién la inspiró? ¿Quién la interpreta? A eso es que se refiere. La Escritura, escuchen, hermano, no puede ser interpretada por ningún hombre, porque ningún hombre la trajo. Dice, la Escritura no es de interpretación privada porque ningún hombre la trajo. Solamente la puede interpretar el que la trajo, y se llama el Espíritu Santo. Entonces, para poder entenderla e interpretarla, necesitamos tener al autor de la Biblia dentro de nosotros. Una vez tú tienes al autor de la palabra dentro tuyo, porque es regenerado y el Espíritu Santo está dentro de ti, Él va a hacer que tú la interpretes. Y cuando el Espíritu Santo que está dentro mío, dentro tuyo, nos da la claridad, nos da la interpretación de la Escritura, entonces va a salir, ¿cuántas interpretaciones? Una sola. Una sola. Habrá varias aplicaciones, pero una sola interpretación. Entonces, cuando yo veo a dos pastores o dos teólogos debatiendo un tema, y este dice una cosa y este dice otra cosa, hermano, los dos no tienen la verdad. Los dos pueden estar equivocados. O uno está equivocado y uno tiene la verdad. ¿Se da cuenta? Porque hay una sola verdad. Amén. Duro esto. Duro de roer.
Pero así es. Hay una sola verdad. Y si hay dos iglesias debatiendo, una está equivocada o no ha entendido o no ha tenido la suficiente revelación o iluminación en ese punto para comprenderlo. Por eso yo prefiero ser un poquito humilde y quedarme con la interpretación que el Espíritu Santo le dio a los reformadores y hasta nuestros días, para pretender decir que yo tengo ahora una iluminación nueva y contradecir lo que Dios ha dicho por 2000 años a la iglesia. ¿Se da cuenta el error en el cual están estos apóstatas de hoy día? O estas iglesias que se fundan en un hombre peligroso, hermano, porque están diciendo que ese hombre tiene la revelación o la interpretación. Y eso es muy delicado. Oh, hermano, ojalá se comprendiera eso. ¿Qué más podemos decir acá? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y quiero decir esto también acá y nos va a ayudar. Esa es la razón por la cual, escúcheme, hermano, y ojalá no suene esto un poquito porque yo a veces lo he hecho. Un pastor decía, creo que era el pastor Paul Wasser, y eso a mí me sacudió. Porque por lo general lo que a mí me enseñaron y casi siempre he hecho es así, que tenemos una célula o una reunión de hermanos y nos reunimos en una mesa redonda, abramos la palabra, todo lo hemos hecho. Y luego leemos el texto. ¿Qué le dijo Dios a usted? Dios me dijo, ¿y a usted? ¿Y usted qué entiende, hermano? Y todos opinan y cada uno opina diferente. Decía Paul Wasser, ese es un error. Porque así sean 2 o 3, tiene que haber un maestro que Dios ya le mostró y enseñarle a esos 2 o 3. No pretender que los 2 o 3 le hablen a usted. Qué pena, pero voy a mencionar a la hermana Gloria, el hermano Abelino. Yo les dejo a ellos un material, unas hojitas, para que me contesten. Yo no sé si es mi error de pronto. Y ella me contesta, pero yo siempre voy y corrijo. Siempre corrijo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, soy el pastor, soy el maestro, y yo tengo que enseñarles a ellos. Ellos no pueden venir y decir, vea, pastor, yo leí este pasaje y esto es lo que significa. No, para mí esto es lo que significa, esto es lo que llega para usted, pero eso no es lo que significa la palabra. Porque se supone que si Dios llamó a un pastor y a un maestro, Dios lo dotó de un don, de una capacidad. Y ese don y esa capacidad, que es por pura gracia de Dios, la trajo y la dio a la iglesia, porque la iglesia necesita recibir iluminación de la Escritura. Y no es que el pastor sea más que nadie, sino que Dios así lo determinó. La iglesia necesita un lugar donde reunirse. Todos no tienen la misma capacidad de entendimiento, de iluminación. Entonces yo voy a sacar a este, le doy una capacidad y lo pongo a que la estudie. Y antes de venir aquí, como me tocó ahora, antes de enseñar la confesión bautista, 5 mensajes, escucharme. Y estas solas, toda la semana es escuchándome las solas, primero toda, luego la sola escritura, y ahora esta tarde o mañana arranco con la próxima que voy a predicar dentro de 8 días, y escuchar a uno, al otro y leer por acá y todo, cosa que usted no puede hacer, porque usted no es el pastor, ¿sí o no? Entonces necesita uno ser muy humilde para aceptar eso. Y se me fue el tiempo y termino con la última. ¿Por qué sola escritura? Porque ella es fácil de comprender, y esto se llama la perspicuidad de las Escrituras, o en términos más claros, la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras. Sola escritura significa que la Escritura es clara, de tal manera que un niño la puede entender. Ya lo dije, hay cosas difíciles, sí, pero hay cosas claras. Cuando yo hablo, o cuando los teólogos hablan de la perspicuidad o la claridad de las Escrituras, lo que está diciendo es que ella es clara, pero para una persona regenerada. Amén. No estamos hablando para el impío, un inconverso, uno que tiene un corazón sucio, que no ha sido renovado en su espíritu. Para él la Escritura no es clara. La Escritura es clara para el que ha sido regenerado y tiene el Espíritu Santo, y más clara para el que ora y lee la Escritura y busca y se mete más, y mientras más clara le es. O sea, no es difícil. Y le digo nomás aquí, el Salmo 119:5, dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínense lo que está diciendo. La Escritura es tan clara como yo estar a medianoche con una linterna
Yo estoy a medianoche y ese soy yo, oscuro totalmente, pero tengo una lámpara, la enciendo, y cuando enciendo la lámpara, ilumina mi camino. ¡Oh! Y yo puedo caminar, hermano. Así es la palabra de Dios de clarita. Cuando tú la abres, ella es la lámpara que se enciende para iluminar tu vida, para iluminar tu corazón, tu familia, tu vida de fe y de creencia. Por eso necesitamos la sola escritura, porque ella es muy clara. Amén. Entonces serían estas 7 cosas, se las menciono. La sola escritura significa que ella es inspirada por Dios, significa que ella es infalible, que ella es suficiente, que ella mantiene una unidad perfecta, que ella es autoritativa, es la única autoridad, que ella se interpreta, el Espíritu Santo la interpreta o nos da el conocimiento, la claridad, y lo último, que ella es muy clara, que hasta un niño la puede comprender. Amén. Eso es sola escritura. Póngase de pie, vamos a orar. Bueno, lo que traje hoy, ¿no? Porque eso es mucho más amplio. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.